Gracias, Señor. Gracias por la presencia de cada uno. Dios bendiga mucho más sus vidas. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté reposando en cada corazón. Aleluya. El tema de esta mañana, cerrando este año 2023, que ha sido un año de muchas sorpresas. Pero imagino, por algunas señales que ya empezamos a ver, que el año 2024 va a venir lleno de lindas sorpresas. Hemos pasado por valles de prueba y allí estuvo el Señor para sostenernos, para animarnos, para levantarnos, para darnos valor y fe. Y también hemos visto la mano del Señor obrando realmente cosas que están más allá de nuestras capacidades en todo sentido. Gracias por el testimonio de Zoraida en cuanto a la bendición para su hogar, y realmente coincido con ella. Tamaña bendición solo es posible en Dios. Pero también tener este equipo, espero que hoy estén sintiendo un poco más de fresco. En la semana hablé con el dueño de la empresa y me dice: no puede ser, Sergio, tiene que mejorar eso. Entonces vino un día y invirtieron las rejillas, cambiaron la orientación del viento que sale, y se empezó a notar la diferencia. Y hay otros detalles que ellos ya están entendiendo que es necesario agregar para mejorar aún un poquito más. Así que gracias a Dios por la provisión tan linda del Señor, la cual, si uno la tuviera que explicar humanamente, es difícil poder hacerlo. Solamente Dios lo hace posible. El tema en esta mañana es este: unir el corazón al propósito de Dios es la decisión impostergable. Muchas cosas pueden esperar, pero esta no. En este sentido quiero decirte, pues cuando uno dice algo así parece que la vara está alta. Unir el corazón al propósito de Dios. Pues lo primero que hacemos es mirar nuestra condición tan frágil, tan limitada. Y es una realidad. Pero déjame decirte en esta mañana, no desmayes, sino confía en Dios, porque Dios es bueno, es justo, es misericordioso y fiel. Dios no ha cambiado y su palabra es verdad. Él habló y esa palabra ha quedado sellada. El cielo la ha marcado definitivamente con un propósito de eternidad, el cual se cumple en el corazón de los hijos de fe. Toda buena dádiva, dijo Santiago, y todo don perfecto lo recibimos de Dios. En esa confianza te animo, querido hermano y hermana, a enfrentar los tiempos que vendrán.
En algún sentido, serán tiempos de pruebas que sobrevendrán a la iglesia. ¿Por qué? Porque ella es sal y luz de la tierra y columna y baluarte de la verdad. Y si Dios permite una prueba en tu vida y en la mía, es porque Él quiere destacar ese propósito. Mira qué gran propósito: sal y luz de la tierra, columna y baluarte de la verdad. Pero eso no es todo. La razón de Cristo en su primera venida tenía un propósito mucho más alto, que va más allá de la experiencia inicial de la salvación. Más allá. Hay muchas decisiones que debemos realizar y en verdad los acontecimientos y el desarrollo de la vida nos obliga a hacerlo. Cada día estamos tomando decisiones. Algunas son importantes, otras son muy importantes. Algunas son inmediatas y otras pueden esperar. Pero hay una decisión que es impostergable. Y definitivamente tal decisión marcará el camino a recorrer y el destino donde llegar. Esa decisión, vuelvo a repetir, es unir mi corazón y mi vida al propósito de Dios señalado en su palabra. Dios está trabajando en el cumplimiento de ese propósito. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. En perseguir ese propósito, la fe y la obediencia conjugan perfectamente. Fe y obediencia van en acuerdo con el propósito de Dios. Cuando he tomado esta decisión trascendental en mi vida, debo entender la necesidad de permanecer en el propósito de Dios, superando los obstáculos que sean necesarios enfrentar. No importa el tamaño del obstáculo, simplemente arraigado en el Señor, avanzar, teniendo en el corazón claramente definido cuál es el propósito de Dios para mi vida. En ese proceso debo mantener la firme convicción del llamado de Dios. No dudar. Si pasan ráfagas de pensamiento de incredulidad, deséchalos, porque eso no tiene nada que ver con el plan y el diseño de Dios. Es necesario, al perseguir este propósito, confiar en la fidelidad del Dios vivo y verdadero, el cual es suficiente para guiarme, corregirme, sostenerme, fortalecerme
y llevarme hasta la meta final. Y esta, la meta final, es el gran propósito. ¿Y cuál es el propósito entonces en esa meta final? Dios está trabajando para que en el cumplimiento de su propósito, lo que Él planeó originalmente y que el pecado estorbó, manchando la obra de Dios, hoy el Señor está totalmente comprometido con su diseño, el cual es en el propósito eterno producir la restauración de la imagen de Cristo en tu vida y en la mía. Ese es el gran propósito. Qué lindo sería que cada mañana al levantarnos, al mirar el espejo, no prestáramos tanto atención a los detalles físicos, sino más bien a dar lugar a la oportunidad de, en ese mismo momento, decir: Señor, ¿cuánto me estoy pareciendo a ti? ¿Hay algo que mejorar? ¿Hay algo que aún tiene que ser corregido? ¿Hay algo que aún tiene que ser perfeccionado? Sepamos esto, querido hermano, y pongámoslo en un lugar escogido en el corazón para tenerlo presente siempre. La meta en la carrera cristiana siempre está adelante y hacia arriba. Si miras para atrás, estás en problemas. Lo voy a decir de nuevo: la meta en la carrera cristiana siempre está adelante y hacia arriba. Si la pierdes de vista, vas a tener un problema. Y esto lo puede compartir cualquier maratonista experimentado, porque él arrancó en un punto de la carrera y sabe perfectamente que tiene que llegar a la meta. Pero si pierde de vista la meta, está en problema, porque ha perdido la noción de aquello que en verdad importa en la carrera, la meta. Si pierdes de vista la meta, pierdes la habilidad de continuar. Por lo tanto, recupérala. Recupera la visión de la meta. Los procesos de Dios tienen la garantía de que sus designios y propósitos son inmutables, no cambian. Este es un proceso donde quiero decirles en esta mañana que la disciplina y fe van de la mano. Disciplina y fe van de la mano. ¿Para qué? Para que los resultados del diseño de Dios, obrando su propósito, sean los mejores. Cuando hay disciplina y hay fe, los resultados del proceso de Dios son los mejores y el propósito de Dios finalmente se llevará a cumplimiento. Conociendo y entendiendo el propósito de Dios para su vida, podemos ver en la Escritura un ejemplo que es muy claro, el ejemplo del apóstol Pablo, en donde él señaló la importancia
de una firme decisión y disciplina. Por favor, acompáñenme en 1 Corintios 9, 26 y 27. No sé si vos tenés Nueva Traducción Viviente, la NTV no. Bueno, no importa, ustedes lean la traducción que pone Emanuel, es equivalente. Yo le voy a leer, la tengo anotada acá, la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Dice así: por eso, 1 Corintios 9, 26, por eso, a causa del propósito de Dios, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Vuelvo a leer de nuevo, versículo 26. Por eso yo corro cada paso con propósito. Había algo que en la mente y en el corazón de Pablo estaba claramente definido. Hay un propósito. No puedo desconectarme de eso. Y entonces Pablo dice, no solo doy golpes al aire, señalando que él entendía que muchas veces en sus decisiones había sido frágil. Pero entendiendo el propósito, buscaba afirmar cada día que toda decisión y cada paso que realizara fuera conforme al propósito. Y para eso es necesario disciplina. El versículo 27, Pablo dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. ¿Cómo disciplina un atleta su cuerpo? Entrenando perseverantemente, esforzándose. Acá tenemos una profesora de educación física, después nos puede dar una clase de cómo entrenar con esfuerzo. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. No usarlo para cualquier cosa. El cuerpo es el vehículo de la vida y muchas veces está reflejando en sus acciones aquello que en el corazón prevalece por circunstancias determinadas, quizás falta de convicción, quizás duda, sea cual fuere la causa o el motivo. Hay momentos en los cuales es necesario que entendamos el valor de la disciplina. Si el cuerpo quiere ir por acá y allí está el problema, pues en el espíritu lo voy a disciplinar para llevarlo por acá. Eso requiere disciplina. Y en la disciplina actúa ante la fe. Porque yo no puedo ir lo que hay acá hasta que Dios en su consejo sabio por allí es lo que te conviene. Disciplina. Y entonces Pablo dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, si no tengo esta actitud y hábito de disciplina, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo, dice el apóstol Pablo, quede descalificado.
Déjame decirte esta mañana que Pablo hablaba de esta manera a causa de un corazón que estaba profundamente arraigado en Dios. Su fe no era una virtud volátil, estaba claramente establecida en un lugar sólido que era la presencia de Cristo. Y él sabía que en cualquier momento que él dejara de estar dependiente de aquel que era la roca en su corazón, se encontraban dificultades. Y es por eso que él buscaba afirmar cada día en su corazón el valor supremo de la fe. Pero fe no es creer cualquier cosa. Fe es tomar la decisión de aprender a depender de Dios para andar cada día de la vida tomado de su mano, nunca creyéndome suficiente, sino siempre dependiente. Ese mismo proceso lo vivieron muchos otros hombres y mujeres. Y la Biblia habla claramente de ellos. Hombres y mujeres como Abraham, como Daniel, como Débora, como Esther. Claro que tenían temor, sí. Eran hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros. Si te pellizcan, te duele. Si te acercan el fuego, te quemas. Claro que eran frágiles, pero ellos habían aprendido que el proceso de la vida les llevaba a reconocer lo valioso que es permanecer aferrado a Dios. Hombres y mujeres mencionados de una manera especial en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en donde la palabra, Dios mismo lo destaca como hombres y mujeres de fe relevante. Y no es que no tenían otras virtudes. El miércoles veíamos la vida de Daniel. Lo que observaban a Daniel, el mismo rey decía, en este hombre hay un espíritu superior. Sus enemigos decían, no podemos hallar falta en él, íntegro y honesto. Muchas virtudes tenía Daniel, pero había una que sobresalía. Era la fe. Al punto tal que cuando Dios a través de la palabra nos lleva al encuentro del testimonio de Daniel sacado del foso con los leones, dice, ni un rasguño encontrado en él. Imagínense, un rasguñito del leoncito. Pero no había ni un rasguño, ni una marca. Salió intacto como entró. Y la causa la dice Dios, porque confiaba en él. Si el proceso de unir el corazón y la vida al propósito de Dios va a ser exitoso, si quieres que el proceso de unir la vida y el corazón al propósito de Dios sea exitoso, será imprescindible que la disciplina y la fe vayan de la mano.
Y entonces el cumplimiento del propósito de Dios hará notorio el valor que tiene el consejo de Dios, que siempre debe prevalecer en el proceso. Quiero llevarles ahora al ejemplo de un hombre muy disciplinado, un hombre muy valiente, era un hombre de guerra. Un hombre que no tenía temor en bajar al valle porque Moisés se lo señalaba y enfrentarse a un ejército poderoso de amalecitas. No tenía problema. Amaba la presencia de Dios. Moisés subía al monte y atrás de él iba su secretario. Una vez me dijo un hermano, su escudero. Moisés no lo necesitaba, pero este hombre anhelaba lo que Moisés buscaba. Él iba atrás. Y dice también la Escritura que Moisés entraba a una tienda donde se encontraba con Dios y allí a la puerta de la tienda estaba presente su escudero. Y salía Moisés de la tienda y volvía al pueblo y a la puerta de la tienda seguía el escudero, porque él anhelaba la presencia de Dios. Pero ese hombre tenía una virtud muy linda, era muy disciplinado. Y por cuanto Dios sabía que la palabra que él hablara, este hombre, a causa de ser tan disciplinado, le iba a dar toda la atención porque estaba reconociendo el valor que tiene, sabiendo de dónde proviene el consejo. Por lo tanto, Dios lo destacó y le ministró de una manera personal. Un hombre disciplinado llamado Josué, cuya confianza en Dios lo llevó a permanecer firme hasta el final de sus días, como lo destaca la Sagrada Escritura. Y no es que alrededor de él todo era color de rosa. Le puedo asegurar que el ejemplo que veía por su alrededor de él era bastante gris, pero eso no fue obstáculo para que él se determinara a ser disciplinado, porque su fe, su confianza estaba arraigada en su Dios. Acompáñenme a leer Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Y les voy a volver a leer en la versión NTV. Josué 24, 14 dice: por lo tanto, es Josué al final de sus días. Ya habían pasado aproximadamente unos 25, 30 años quizás de haber entrado a la tierra y conquistarla, y Josué sabía que estaba llegando al final de su carrera aquí en la tierra. Y él le habla al pueblo y les entrega esta palabra y le dice así, Josué 24, 14: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Ahora pues, temed al Señor, servirle con integridad y con fidelidad. Todo
toda tu vida tiene que estar involucrada en el servicio. Por eso acá en esta versión dice, sírvelo con todo el corazón. Y esa es la causa por la cual cuando nos acercamos a Dios, para darle a Él el honor que le pertenece, hay algo que Dios destaca en tu vida, y es que en esa acción te estás constituyendo en un adorador en espíritu y en verdad, porque no te has reservado nada para vos y estás dispuesto para darle todo al Señor. Sírvelo con todo el corazón. Pero le dice algo más. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron. Echa fuera. Por eso le decía que lo que le rodeaba tenía un tono un poquito gris subido. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Versículo 15. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, el hombre disciplinado, lleno del valor de la fe, le declara a ese pueblo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué le dice al pueblo, usted haga lo que crea mejor, pero yo les digo mi decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Qué valor que tenía Josué. El consejo de Josué al pueblo fue absolutamente fiel a Dios, a pesar de estar rodeado de mucha flojera espiritual, al punto tal que él está señalando la importancia de sacar afuera los ídolos. ¿Para qué? Para temer al Señor, servirle con todo el corazón, servir únicamente al Señor. Y esa convicción de Josué permaneció hasta el final y tuvo una gran influencia sobre toda su casa. ¿Quieres tener una casa, una descendencia bendecida? Comprométete con el propósito de Dios. Y verás a Dios haciendo algo sorprendente, lo que nunca imaginaste. Por eso Josué puede decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Esa convicción en la vida de Josué es fe relevante, fe que se destaca por encima de toda otra virtud. Acá hay un montón de capacidades, un montón de talentos, y gracias a Dios, porque Dios envía el mover de su espíritu para que esos talentos también se pongan en acción. Pero eso no es todo. La fe, mientras caminamos en la tierra, tiene que ser relevante, porque el día que pasemos de esta vida a aquella eternidad, la fe ya no será necesaria. Pablo le decía a los corintios, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. Pero sin la fe
no puedes correr la carrera hasta el final. Por eso Pablo, al final de sus días, pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pero esto fue posible, dice Pablo, porque he guardado la fe, el contacto con Dios. Esa convicción fue relevante en la vida de Josué. Fue el resultado, no de algo que Josué se imaginaba, sino la consecuencia de las instrucciones que Dios le dio a Josué. Y a pesar del tiempo que había transcurrido, esas convicciones, testimonio de las instrucciones de Dios, permanecían arraigadas en el corazón del siervo, porque aprendió a disciplinar su fe, contentándose en Dios, fuente de toda sabiduría y de gracia. Y ahora sí voy a la lectura bíblica, pero no se preocupen, vamos a ir rápido. Josué capítulo 1. Si vas a unir tu corazón y tu vida al propósito de Dios, la cual es una decisión impostergable, es necesario que entiendas esto. El elemento vital y trascendente en esa decisión es que tu corazón esté apegado a Dios en su palabra. Vivimos tiempos muy difíciles, queridos. En el mundo vas a encontrar las ideologías que quieras y que busques, de todos los tamaños, de todos los colores, van de aquí para allá en todos los extremos, pero hay una sola que te dirige en el centro. Y eso indica la importancia de la centralidad en nuestra vida de la palabra de Dios. No se trata de lo que le dice este predicador. No se trata de lo que diga cualquier otro predicador, no importa quién sea. Lo que en verdad importa es lo que Dios ha hablado a través de su palabra. Y Dios habló con Josué y le dijo de esta manera. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Solamente sé fuerte y muy valiente. Le está hablando Josué, un hombre de guerra, un hombre disciplinado, un hombre que no tenía dudas de bajar al campo en donde estaba la batalla, no tenía dudas. Pero Dios le dice, sé fuerte y muy valiente. Lo que Dios le está diciendo, tenés que aprender, Josué, a permanecer, a ser disciplinado, a guardar la fe, sin importar los desafíos que vas a enfrentar. Porque Dios sabía que se venían desafíos que realmente iban a conmover la estructura de este hombre tan valiente y disciplinado. Entonces Dios le dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. En ese tiempo solo tenía el pueblo la revelación de Dios a través de la palabra que había sido declarada a Moisés. Y que Moisés la dejó allí escrita mediante la Torá, tan valiosa para el judío, la ley, la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros. Y Dios le dice, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella. ¿De qué? De la palabra. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Mantén la centralidad. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios, y es que tengas éxito donde quiera que vayas. Versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca.
Eso significa que la fe tiene que ser hablada, tiene que haber testimonio, dando evidencias por la vida misma, sino que meditarás en él, en la ley, día y noche, para que cuide de hacer todo lo que en él, en la ley, está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Aquellas instrucciones de Dios, su siervo Josué las guardó y amó, para tenerlas presentes en las decisiones que cada día debía realizar. Y yo quiero llevarles ahora a hacer un recorrido de las instrucciones que están allí señaladas, las cuales Dios le entregó a Josué, y cada una de ellas vamos a actualizarlas en la voz del Señor, que nos habla hoy a cada uno de nosotros. Por si alguno imagina que aquello es historia del pasado, algo que le competió a la vida de Josué y que a nosotros no nos alcanza, el Señor Jesucristo nos va a ayudar a recordar que la palabra de Dios sigue vigente. Lo primero que encontramos allí en las instrucciones, Dios le dice a Josué: sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Confía en mi palabra. Ahora, miremos el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y mira allí lo que el Señor declara. Dice, no, versículo 1, Evangelio Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Jesús está diciendo, disciplina tu corazón en la fe que viene de Dios, la cual es el resultado de atesorar su palabra. Segunda instrucción que Dios le dice a Josué: mantente fiel a la palabra, obedeciendo a ella. Y el Señor Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y más adelante, versículo 21, el Señor declara, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Jesús dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que está viviendo una vida manifestando ese testimonio de amor, puede contar con toda seguridad que el respaldo de Dios está a su favor. Pues Dios ha dicho, honraré a los que me honran. ¿Cómo honrar a Dios fuera de su palabra? Pero cuando honramos a Dios en su palabra, Dios dice, quiero que sepas, que tengas seguridad, que tienes mi respaldo. Aleluya. Dios le dice a Josué, repite al pueblo las palabras, habla de mi palabra. Transmite el consejo que primeramente ha sido depositado en tu corazón. Dalo a conocer al pueblo. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15,
nos dice a cada uno de nosotros, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 27, y vosotros daréis testimonio, no podrán quedar callados, porque hay un tesoro que ha sido depositado en el corazón y es para ser compartido. Jesús dice a los discípulos, versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aleluya. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque entonces daréis buen fruto que será testimonio de la comunión con el Señor. Dios también le dijo a Josué, lee la palabra, lee los mandamientos de la ley, para meditar en ello, detente, haz una pausa cada día de tu vida y enfócate en la esencia del mensaje del corazón de Dios para tu corazón. Medita en esa palabra y al meditarla, disponte a vivirla, a practicarla, porque entonces Dios le dice a Josué, te irá bien y tendrás éxito, llegarás a destino. Y hoy el Señor Jesús nos dice a cada uno de nosotros, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, la importancia de dar lugar, de dar cabida en el corazón a la presencia del Espíritu Santo, reconociéndola en todo acto de nuestra vida. Jesús nos dice hoy, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que ya ha venido, que está en ti y en mí, Él os guiará a toda la verdad. La función del Espíritu Santo es dirigirnos al propósito de Dios, llevándonos con seguridad a la meta, al destino. El Espíritu Santo está allí para guiarnos a toda la verdad. Y más adelante, ya finalizando el Evangelio de Juan, el escritor destaca la importancia de todo lo que Jesús habló. En el capítulo 20, versículo 31 del Evangelio de Juan, dice la palabra, pero estas que han sido aquí declaradas, está señalando el apóstol Juan, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Esto no es simplemente una historia como la que se cuenta en la escuela para simplemente conocer algo y expandir el conocimiento. Esto es algo que tiene consecuencia en la vida entera, en el espíritu, en el alma y aún en nuestra experiencia del cuerpo. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Cuando el corazón ha sido disciplinado en la fe de Cristo, podemos tener confianza de que siguiendo las instrucciones del Espíritu nunca nos vamos a extraviar. Y en los momentos de debilidad en el camino, la presencia del Señor estará allí para fortalecernos y llevarnos al destino final. Con toda seguridad, con la alegría de su bendición. Cuando el corazón ha sido disciplinado en la fe de Cristo,
y la vida que practicas en obediencia van a la par. Corazón disciplinado en la fe y vida práctica, experiencia de la obediencia. Cuando ambas van a la par, estamos caminando unidos al propósito de Dios. Y empezamos a ver a Dios obrando de manera sorprendente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Yo quiero que entremos a un nuevo año con expectativas. Allí la palabra declara cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, los que guardan sus mandamientos y lo obedecen. Cuando fuimos formados en el vientre de la madre, cada uno, y luego nacimos, Dios trajo a la experiencia personal la vida con propósito. No somos el resultado fortuito de una casualidad. Somos la consecuencia de un propósito. La eternidad siempre estuvo y está presente en el plan y propósito de Dios para todo ser creado a su imagen y semejanza. Para ser parte de ese plan, Dios estableció que la puerta es Jesucristo. Y la confirmó mediante la consumación de la obra de Cristo en la cruz. Una vida con propósito tiene un principio y un final. Y ambos, principio y final, en la vida del cristiano está identificado con el plan y el diseño divino. A ese plan no le falta nada. No es necesario que le agregues nada ni que le quites nada. Tan solo es necesario intérpretes para el cumplimiento del plan. ¿Cuáles son los intérpretes? Vos y yo. Perfectamente alineados con el guión preestablecido por las instrucciones de Dios. Intérpretes que confían plenamente en el maestro director, que con excelencia y en su tiempo perfecto nos instruye y aconseja, trayendo sabiduría de Dios al corazón. Querido hermano, el maestro por excelencia está obrando. Él está haciendo las correcciones necesarias. Él es el que provee la capacitación completa. Y en esa obra de Dios no falta nada. Están presentes los detalles que hermosean el carácter. ¿Cuáles son los detalles que hermosean el carácter? El fruto del Espíritu. Pero no solo el fruto del Espíritu, sino que también Dios ha provisto en esa capacitación excelente los dones del Espíritu. El fruto y los dones son testimonio fiel de la magnífica presencia del Espíritu Santo. Pero asimismo, testimonio fiel del amor del Padre, que perseverantemente sigue obrando, y el testimonio del señorío de Jesucristo que se manifiesta en el corazón del creyente.
Termino con esto. En vista de la importancia de una decisión impostergable, de unir el corazón y la vida al propósito de Dios, es necesario determinarnos y avanzar con Jesús al cumplimiento de ese plan y propósito. Para eso es muy valioso que el consejo de Dios esté presente día a día en las decisiones que tomamos, de tal manera que estemos prontos para buscar a Dios con todo el corazón y hacerlo a fin de oír su voz, porque sin duda en el proceso Dios estará obrando para guiarnos hasta la meta. Y reitero lo que dije antes, la meta en la carrera cristiana siempre está adelante y hacia arriba. Si la perdemos de vista, perdemos la habilidad de continuar. Necesitamos recuperarla. Si erraste el camino y fallaste en la decisión, vuelve con fe al Señor. Hazlo sin demora. Sé humilde. Camina con Él. Disciplina los pensamientos y la voluntad en la voluntad perfecta de Dios. No te rindas, ni te vuelvas atrás. Suelta el pasado y afirma tu corazón en la palabra para avanzar con valor y fe hacia el propósito de Dios con tu vida y tu familia. Año 2024 es una nueva temporada con expectativas que tienen el brillo del propósito de Dios. Expectativas que son firmes y seguras en el diseño del Dios de los cielos, el cual tiene dispuesto el bien para cada uno de sus amados. Querido hermano y hermana, empieza el 2024 uniendo tu corazón y vida al propósito de Dios. Hazlo con decisión. Comprométete con Dios. Decide caminar de la mano del Señor desde el inicio del año. Recorre cada día del nuevo año con fe y esperanza en el Dios vivo y verdadero, pues Él no ha cambiado. Al llegar al final del presente año 2023, levanta en alto la bandera de Jesucristo. Él es fuente de vida, esperanza de gloria, seguridad de resurrección. Mantén en alto tus expectativas. Entra al nuevo año con el regocijo de conocer y entender que Jesucristo es el Señor desde el principio del año hasta el final. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Por favor, si los hermanos de alabanza pueden acompañarnos para cerrar este culto, adorando a Dios. Jesucristo es el Señor. Él es la esperanza de gloria de aquel que camina en fe. Y un día, en esa presencia gozosa en la eternidad, lo contemplaremos cara a cara y veremos el rostro del amado Señor en una gloriosa realidad. Aleluya. Año 2024.
una nueva temporada en la cual las expectativas son firmes y seguras en el Dios de los cielos, el cual ha dispuesto el bien para cada uno de sus amados. Por lo tanto, empecemos el nuevo año uniendo el corazón y vida al propósito de Dios. No te rindas. Suelta el pasado y afirma el corazón en la fe que viene de Dios. Pues el Señor nos anima a seguir avanzando para alcanzar el propósito que Él tiene claramente establecido para tu vida y tu familia. Te invito a estar en pie, hermano. Vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor para terminar este culto y darle la gloria y la honra a aquel que es digno. Aleluya.